Como si la educación no tuviera suficientes desafíos, la inteligencia artificial generativa, con su aparición repentina y acelerada, encendió una nueva luz de alerta. Las dudas son muy básicas. ¿Por qué un niño o adolescente haría sus deberes en casa si puede pedírselos a una inteligencia artificial? ¿Puede utilizarse esta herramienta sin que implique que el estudiante deja de aprender? En estos casi 2 años que van desde la llegada de ChatGPT, docentes, autoridades y especialistas en el tema han reflexionado y buscado soluciones sobre la marcha. Por ejemplo, prohibir el uso de estas tecnologías, por ejemplo, controlar para detectar los empleos indebidos o, en el otro extremo, ver la manera de incorporarlas, ponerlas en el contexto del aula y del aprendizaje. Pero bueno, todavía no hay respuestas claras. Entonces, para seguir profundizando en estas discusiones, Ceibal, en colaboración con el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y la Corporación Andina de Fomento, organizó esta semana el EduIA, un congreso regional sobre inteligencia artificial en la educación, del que participaron exponentes de alto nivel del exterior y de nuestro país. Uno de ellos, el economista Jaime Saavedra, director de Desarrollo Humano para América Latina y el Caribe del Banco Mundial, que expuso en un panel sobre cómo empoderar a los maestros mediante políticas educativas en esta materia. Entonces, ya hay pistas de cómo hacerlo, hay que ver a la inteligencia artificial como una oportunidad. De eso que vamos a conversar justamente con Jaime Saavedra, que fue ministro de Educación de Perú y también lideró la práctica global de educación del Banco Mundial. Economista Saavedra, buen día, gracias por acompañarnos. Un gusto estar por aquí. Un apunte primero, justamente por su profesión, puede llamar la atención un economista dedicado a la educación, ¿cómo se dio ese salto? Yo soy un economista que siempre ha trabajado en temas sociales, en temas de política social. Inicialmente en mi carrera, si bien hice mi tesis sobre un tema de capital humano en el Perú, yo trabajé mucho en los temas de pobreza y desigualdad, ¿no? Y claramente, o sea, si hay un mecanismo que hace salir de la pobreza a una familia y por otro lado lleva a un país, ¿no?, a poder ser un país desarrollado que logra darle bienestar a su gente, que logra aumentar su productividad, mejorar la calidad de vida de la gente, es la educación. Entonces, ahora, ¿por qué un economista? Porque como cualquier actividad, ¿no?, tenemos que ver cuál es el impacto que puede tener esa actividad sobre el funcionamiento de la economía, y si uno ve los modelos de crecimiento hechos por economistas, la educación está detrás y el capital humano en general, ¿no?, como uno de los principales mecanismos para crecer de manera sostenida. Desde la posición que usted ocupa en el Banco Mundial, ¿cómo observa la situación de la educación en esta región del planeta? Veamos así primero ese enfoque más general. Sí, mira, lamentablemente yo no calificaría la situación en la región como que tenemos un problema. Yo diría que tenemos una crisis, ¿no? Porque si miramos las últimas cifras que han salido, por ejemplo, el año pasado salieron las últimas cifras de PISA, ¿no?, esta prueba internacional hecha por la OECD, en la cual participan muchos países de América Latina, ¿no? Más de 12 países participan. Y bueno, América Latina está en la cola de esa evaluación, porque los otros están muy por debajo de los países de la OECD. En promedio está como el equivalente de 5 años de aprendizajes por debajo del promedio de la OECD, cuando comparas América Latina. Y si miramos los porcentajes de los chicos, vemos que el 55% de chicos en América Latina no tienen los niveles de proficiencia en lectura que deberían tener a los 15 años, y 75% en matemáticas. Entonces esas son cifras muy graves. Pero te digo lo que es para mí la cifra más grave para América Latina, que es que inclusive antes de la pandemia, el 56% de chicos a los 10 años, o sea, al acabar la primaria, no podían leer y entender un texto simple. Lo que le llamamos pobreza de aprendizajes, ¿no? Al final de la primaria, todo niño en América Latina debería poder leer y entender un texto simple. Y eso es crucial porque eso es lo que te sirve para cualquier otra competencia que te interese en la educación.
Ese número de 56% era prepandemia. Post-pandemia, la cifra se agravó mucho, la cifra se incrementó, menos en Uruguay. Uruguay fue uno de los países que, digamos, reabrió sus escuelas más rápido. En América Latina muchísimos países estuvieron con 2 años, ¿no?, de cierres escolares, que fue algo gravísimo, ¿no? Entonces ese número, el cálculo es que en el pico de la pandemia, o digamos 2 años después de la pandemia, ese número puede haber llegado hasta 80% en América Latina. Entonces, que nuestros niños, siendo países de ingreso medio o ingreso alto algunos, que nuestros niños, más de la mitad de ellos, no puedan leer y entender un texto simple es algo gravísimo. Los chicos están en la escuela. En América Latina los chicos ya van a la escuela, lo cual es una mejora respecto a los últimos 40 años. Eso es bueno. Pero no todos los chicos que están en la escuela están aprendiendo lo que necesitan para la vida. No solamente para continuar sus estudios, sino para la vida, ¿no? Eso es una situación muy, muy grave. En ese contexto es que hace un par de años se instala la inteligencia artificial generativa, ChatGPT y similares, ¿no? Y veía que informes del Banco Mundial hablan de esta tecnología como una revolución educativa a un ritmo sin precedentes. Y no la enfocan desde el problema, no la enfocan como un problema, sino la ven por el lado positivo, comillas, oportunidades revolucionarias para personalizar las experiencias de aprendizaje, apoyar a los docentes en sus tareas diarias y optimizar la gestión educativa. Entonces, primera pregunta, ¿usted mismo tiene esa visión optimista? Cautelosamente, como decimos en alguna otra publicación del banco, cautelosamente optimista, ¿no? En el sentido de que es una ventana de oportunidad que tenemos que aprovechar. Si regresamos 2 años antes, hace 2 años, antes que estuviéramos hablando de inteligencia artificial, que hemos estado utilizando inteligencia artificial por mucho tiempo, sin darnos cuenta a veces, ¿no? Pero que efectivamente en noviembre del 2022 se popularizó, ¿no?, este uso, porque ya masivamente se podía utilizar con plataformas como ChatGPT, pero hay otras más todavía. Pero inclusive si yo regreso a 2 o 3 años, yo diría, tenemos que cerrar la brecha educativa, tenemos que asegurarnos que todos los chicos aprendan, pero efectivamente, si hacemos las cosas bien, nos podemos demorar 2, 3 décadas en que aseguremos que todos los chicos tengan la educación que necesitan. Si nosotros miramos países como, no sé, Estonia, Singapur, Noruega, Canadá, ¿no?, que ya lo resolvieron, ¿no? Esa pobreza de aprendizaje es cercana a 0 en esos países. Se pueden haber demorado varias décadas en lograr que todos los chicos que estaban en la escuela finalmente, ya todos efectivamente, universalmente en este país, todos los chicos están en una escuela en la que aprenden. Entonces, la gran oportunidad es que nosotros en América Latina, en lugar de hacer eso en varias décadas, lo podamos hacer en una fracción de ese tiempo. No nos vamos a demorar 1 año tampoco, no vamos a demorar, pero podemos demorarnos mucho menos si hacemos las cosas bien. ¿Por qué? ¿Por el aprovechamiento de estas herramientas? Por el aprovechamiento de esas herramientas. Pero ese es un potencial. Ese es un potencial. Hay varias cosas que tienen que pasar para que ese potencial, digamos, se refleje en una mejor experiencia en todos los niños de la región, ¿no? Y yo te digo cuál es antes de ser cautelosamente optimista, yo te digo cuál es mi preocupación hoy día. Adelante. Hoy día, octubre del 2024, ¿no? La gran preocupación mía y de todo nuestro equipo es que, si bien la inteligencia artificial genera un potencial de que todas las escuelas puedan tener una mejor experiencia, hoy día, en este momento, en América Latina, la inteligencia artificial más bien, y el uso de tecnología en general, está siendo más bien desigualador. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en cualquier país de América Latina, yo te diría, en cualquier ciudad de América Latina, coexisten 2 escuelas. En cualquier ciudad, mediana o grande de América Latina, tú encuentras una escuela que está efectivamente con una educación del año 2024, que tiene maestros muy bien calificados, con muchísimo apoyo, que manejan muy bien todas las herramientas digitales. Los chicos en sus casas han comido bien, tienen libros en sus casas, tienen apoyo en sus casas, en las escuelas hay todos los materiales necesarios. Y esos chicos, efectivamente, usando tecnología, ahora están teniendo cada vez una mejor experiencia. En esa misma ciudad, a unos pocos kilómetros, puede haber una escuela que ni siquiera tiene conectividad. Eso está casi resuelto acá en Uruguay.
la mayor parte de países eso no está resuelto en todas las escuelas y para todos los chicos. Es importante señalarlo. ¿No? Sí, capaz que desde acá de Uruguay tenemos en ese sentido una visión distorsionada, ¿no? Sí. Podría ser, porque en muchos países de ingreso medio, muchísimos chicos en zonas rurales no tienen conectividad y en muchos casos en las ciudades pueden no tener conectividad. A veces vimos y preguntamos en una escuela, ¿no? En México o en Colombia o en Perú, bueno, ¿tienen internet? Dicen, sí, tenemos internet. Y tienen una conexión para una computadora. Y hay 2.000 chicos en la escuela. Entonces, en realidad, no tienen internet. Tienen internet para que el director se pueda comunicar con alguien. Y no tienen internet. ¿Te das cuenta? Entonces, el potencial desigualador es muy grande, porque esa escuela del 2024, el próximo año va a estar mejor. Y la otra escuela, que parecería una escuela de comienzo del siglo XX, va a estar igual. Entonces, el potencial desigualador hoy día es grande. Entonces, y eso es una gran preocupación. Esa es una gran preocupación. Yo creo que ese potencial desigualador es mucho menor en Uruguay, porque hay ciertas condiciones en Uruguay que no hay en otros países. Pero bueno, ahora le propongo que nos ubiquemos en el escenario de la escuela o de la institución de enseñanza donde están dadas las condiciones. Exacto. Veamos esa situación. En esos casos, la inteligencia artificial, en primer lugar, puede ser directamente prohibida, puede ser bloqueada. Una reacción puede venir por ese lado, ¿no? Sí, es como que hace 40 años hubiéramos dicho, bueno, se inventó la calculadora. Uy, no, entonces los chicos ya no van a aprender a sumar ni a restar, no, prohíban la calculadora, de ninguna manera, ya no se puede usar calculadora, ¿no? Y no pasó eso. Finalmente, todas las escuelas han incorporado la calculadora, los profesores saben cómo usar la calculadora, dicen, bueno, estos ejercicios háganlo con la calculadora, porque lo que necesito es que entiendan cuál es la operación aritmética que ustedes necesitan para poder resolver este problema. Ya la suma misma, hagan la calculadora, no hay problema. Para otros ejercicios dicen, no, saquen la calculadora, esto quiero que lo hagan con lápiz y papel. No es ese problema el profesor. Entonces, no hubiera sido sostenible decir, no usen la calculadora, porque además en la vida los chicos iban a usar la calculadora. Bien. ¿No? Entonces, esa es la misma lógica acá. No tiene sentido prohibirlo, porque el ChatGPT va a estar ahí, el ChatGPT va a estar ahí, la inteligencia artificial va a estar ahí. Una posibilidad es prohibirla, otra es controlar, ¿no? Controlar, y de manera muy estricta en busca de cuándo fue que se usó inteligencia artificial, cuándo este trabajo en realidad no lo hizo el alumno, sino que lo hizo una de estas chats. Esa es otra salida. Que ha estado intentándose. Sí, ¿no? y que ya fracasó. ¿No? Efectivamente, si yo le pido al chico, hazme un ensayo para mañana corto, ¿no? Sobre las razones por las cuales los países de América Latina se independizaron de España, bueno, no tengo ninguna manera de saber si es que ese chico hizo su tarea utilizando inteligencia artificial. En algunos casos uno dice, bueno, yo profesor voy a utilizar otro software que me va a poder detectar, ¿no? Pero no, ya los software compiten entre sí, ¿no? Entonces ya no es posible detectar eso. Solamente si el chico hace un error muy grave, ya que puso inclusive el título, ¿no? que aparece en el mismo programa, tiene que haber sido un error muy grande del chico. Pero no se puede detectar eso, ya no se puede. Entonces, controlarlo tampoco tiene sentido. Lo que esto va a hacer es igual que la calculadora, es cambiar la manera como el profesor va a operar en el aula. El profesor efectivamente ya no va a tener mucho sentido que le pida una tarea de ese tipo al alumno. Ya no lo va a hacer. Ahora, si quiere que haga un ensayo, va a decir, bueno, ok, entonces chicos, la próxima hora, aquí vamos a tener una hora en silencio y quiero que ustedes me escriban 2 párrafos sobre esto. Ok, y eso lo va a tener que hacer en el salón. Simplemente va a ser una dinámica distinta. Le propongo que hagamos una pausa y después veamos algo más todavía. Veamos cómo ya hay experiencias, ya hay tecnologías, hay aplicaciones que permiten a la educación dar saltos adelante, que permiten avanzar en educación. Sí. Estamos con Jaime Saavedra, director regional de Desarrollo Humano del Banco Mundial para América Latina y el Caribe. Usted lo señalaba hace unos minutos, la inteligencia artificial no debe sustituir la experiencia humana, sino que el papel de los educadores sigue siendo crítico. Las herramientas de inteligencia artificial tienen que funcionar como asistentes, como poderosos asistentes.
Le propongo que ahora veamos ¿Cómo se puede usar? Claro, Sí. cómo la inteligencia artificial ya de hecho se está usando para innovar en educación y diría para mejorar en educación. Ustedes destacan algunas experiencias. Veía un reporte que menciona casos. Chile, concretamente Chile. La ONG Elige Educar ofrece chatbots de tutoría para nuevos profesores. En pocas palabras, a ver, ¿de qué se trata? Mira, hay tutorías, hay para estudiantes, como la que estás mencionando, y hay otras que son, perdón, como para profesores, como la que estás mencionando, y hay otras que son para estudiantes. Veamos primero ¿No? herramientas para profesores. Hay dos tipos de herramientas importantes para profesores, ¿no? Unas que son, que pueden hacer muchas cosas, ¿no? Desde, por ejemplo, establecer un diálogo con el maestro que está pensando si quiere ser profesor. Ajá. ¿Ok? Y tú puedes hacerle muchas preguntas de que cuáles son las características interesantes de la profesión, ¿no? ¿Qué cosa es lo que yo podría hacer? ¿Cuáles son las características que yo quiero tener? ¿Cuáles son las habilidades que yo quiero tener? Y el chatbot, en función, digamos, a la experiencia y la investigación que existe, te va respondiendo esas preguntas. Yo como profesor también puedo necesitar refrescarme en ciertas materias. O yo como profesor puedo requerir preparar clases, ¿no? Y entonces yo le puedo decir a la herramienta, yo quiero introducir este concepto. Dame ejemplos, ¿no? Basados en este país o en esta región, con lo cual yo pueda explicar mejor este concepto. Y te doy un ejemplo. Y tú dices, no, pero ese ejemplo está muy complicado. Puedes darme un ejemplo como el nivel para chicos de tercer grado, y te da un ejemplo un poco más sencillo. Y así puedes tener una interacción con la plataforma que te va facilitando tu preparación de clases. ¿No? Entonces eso simplemente le hace más eficiente el trabajo al profesor. El profesor no tiene que estar buscando un montón de otras fuentes para buscar buenos ejemplos, ni maneras de expresar el mismo concepto distintas. Yo quiero de este concepto matemático, ¿con qué ejemplo lo puedo utilizar? Y te doy un ejemplo. Y tú dices, ese ejemplo está un poco complicado. ¿Tienes otro? No, ese no me gustó. Y te da otro. Y puedes repetirlo muchas veces. ¿Tú podrías hacer eso con un tutor humano? Sí, pero no le vas a estar preguntando y repreguntando 80 veces hasta que te diga una cosa que a ti te gusta. Aquí tienes la ventaja que le puedes preguntar 1000 veces si quieres. Y puedes tener esa ayuda a la 1 de la mañana, si quieres trabajar a la 1 de la mañana. ¿No? Entonces, permite al maestro, digamos, preparar sus clases, él mismo prepararse mejor de una manera mucho más eficaz. Veía que en el caso de Chile, esta ONG Elige Educar lanzó una iniciativa que se llama Somos Profes, Somos Educadores. Claro, ese es para elegir tu carrera, digamos, ¿no? Sí, y sobre todo para afirmar al docente en sus primeros pasos, ¿no? Proporcionar tutoría y apoyo a los nuevos profesores y educadores de primera infancia en los primeros años en la profesión, buscando frenar el abandono, porque puede darse abandono de la carrera profesional. Y veía estos datos. Una encuesta reveló unas estadísticas alarmantes. 72% de los participantes carecía de redes externas de apoyo profesional. 67% carecía de apoyo dentro de sus carrera. instituciones educativas. Y entonces, bueno, para salvar ese tipo de baches, ese tipo de carencias, Somos Profes, Somos Educadores. Mejorar el bienestar de los profesores, aumentar su permanencia en la profesión. Así hace más fácil su trabajo, es mucho más fácil que el profesor sienta que está en un ambiente propicio para poder seguir avanzando. El profesor normalmente, o en muchos casos, se siente solo, ¿no? Para enfrentar a sus 30 alumnos. Y es un trabajo muy difícil. El trabajo en particular del buen maestro es muy difícil. El buen maestro es el maestro que sabe que su trabajo no es enseñar, sino que su trabajo es asegurarse que cada niño aprenda, que no es lo mismo. Entonces, ese es un trabajo que requiere mucha preparación y es bien difícil. Es bien difícil. Entonces, este tipo de herramientas, particularmente en los primeros años, ¿no? Que hace más fácil su trabajo, le hace más fácil esa preparación de clases, lo acompaña, ¿no? Reduce la probabilidad de que un profesor diga, no, esto es muy difícil, yo me voy. Después, hay otras herramientas para asistir en el aula. Este informe que estuve viendo del Banco Mundial menciona TeachFX. TeachFX.
FX, una herramienta estadounidense que usa inteligencia artificial para escuchar las clases, escuchar entre comillas, y así, por ejemplo, medir automáticamente cómo se da la participación de los alumnos, chicos. ¿no? Mira, nosotros hemos encontrado que la mejor manera de apoyar a un maestro no es necesariamente dándole entrenamiento y capacitación que llevas a todos los maestros y los sientas en un aula y le explicas más teoría pedagógica. Lo que nosotros vemos en los países asiáticos, por ejemplo, es mucho coaching. Es alguien que se sienta en el aula, ve la interacción entre el maestro y el alumno, ve si es que está logrando que los chicos participen, que no solamente participen los chicos que se sientan adelante, sino logra el maestro que participen los chicos que están todos en aula y logra enganchar a todos los chicos. Pero eso requiere entonces que esté un profesor más experimentado sentado en el aula y le dé feedback, y le dé retroalimentación al maestro. Eso lo vemos en todos los países asiáticos, exitosos. Pero eso es caro. Necesitas un maestro más experimentado, sentado en el aula y que de este profesor le dé coach, observe y le dé coaching, le diga, mira, tienes que hacer más esto, menos de esto, ¿no? Interactuar mejor con los chicos. Entonces, esa es una herramienta, pero ya existen varias, que escucha la clase del docente y ve qué cosas dice el docente y qué cosas responden los chicos. Esta, por ejemplo, esta mide cuántos minutos habló el profesor, cuántos minutos hablaron los estudiantes, claro, cuánto se trabajó en grupo, ¿cuántas preguntas hizo el docente, ¿no? Exactamente. O sea, ¿cuál fue la interacción entre el docente y el estudiante? Y entonces, lo que nosotros estamos viendo es que la mejor utilización es una utilización medio híbrida, ¿no? En la cual hay dos maneras de hacerlo, ¿no? El profesor puede directamente utilizar esta plataforma y la plataforma ya le va a dar no solamente los datos, tantos minutos, le puede dar algunas recomendaciones. Hay que hacer más de esto, más del otro. Pero también vemos que es útil una interacción híbrida, ¿no? Que un profesor más experimentado puede entonces con estos datos, darle coaching a 10 maestros. Siempre es útil que haya un humano ahí, ¿no? Pero y ese humano, si tiene una herramienta de este tipo, puede darle retroalimentación con esos datos, ¿no? De manera mucho más efectiva a más maestros. Entonces, te das cuenta, eso es otra herramienta en la cual el maestro se siente acompaño, ¿no? Y puede hacer su trabajo mejor. Si solamente habla a él... Claro, si está motivando o no a los alumnos. Si está enganchando a los chicos. Y date cuenta, eso particularmente en la secundaria es bien difícil, ¿no? Para el profesor mantener enganchado, ¿no? a 30 chicos de 15 años que tienen un span de atención muy corto, ¿no? Eso es lo complicado. Entonces el maestro tiene que desarrollar muchas técnicas, entonces esto te ayuda, ¿no? Que el maestro pueda afinar, ¿no? el trabajo que está haciendo en el aula. Acá Ceibal está trabajando en programas para mejorar el desarrollo profesional de los docentes. Hay un plan piloto que utiliza otra de estas tecnologías de grabación de voz para analizar el rendimiento de los docentes en clase y a partir de esa información generar recomendaciones de mejora. Hay otra herramienta que, por ejemplo, que no recuerdo el nombre exacto de la herramienta, pero es muy útil para poder chequear la fluidez lectora de los chicos. ¿Cómo es esto? A ver. ¿No? O sea, para que un chico comprenda lo que lee, el chico tiene que leer con fluidez. Si el niño lee a esta velocidad. Sí. O si lee inseguro, si se va tropezando, ¿no? Una vez que leyó la sexta palabra, ya se olvidó de la primera palabra. Entonces, efectivamente, uno diría, él es alfabeto, lee. Sí lee, pero no está entendiendo, porque no está leyendo con la fluidez que necesita. Entonces, el profesor, si está con 40 chicos, tiene que testear permanentemente la fluidez de esos chicos y saber a quién necesita apoyo, ¿no? Juancito necesita apoyo porque se está atracando mucho, ¿no? Tengo que trabajar más con él, mientras que, ¿no? María está avanzando rápido, está bien, ya le puedo dar lecturas más complicadas inclusive, ¿no? Pero si yo estoy trabajando, si yo soy un profesor y tengo 5 chicos, sí puedo estar chequeando su fluidez permanentemente. En cambio, si tengo 40 chicos, lo que voy a hacer, voy a chequear después de 2 semanas, ¿qué le pasó a Juancito? Y ya perdí 2 semanas del trabajo con Juancito. Y ya se aburrió Juancito, ¿no? Entonces, estas herramientas permiten que el profesor sepa más rápidamente quién necesita apoyo y quién puede seguir avanzando por su cuenta. Para eso supongo que tiene que ir pidiéndole a los alumnos que lean claro. Y graben en un apartado de la clase. Sí, pero hay maneras de hacerlo ahora que no tienes que estar
cada uno separado, puede estar simplemente cerca de su computadora y lo puede hacer. Ah, entiendo. Sí. Y entonces, efectivamente, el docente tiene un mapa de toda la clase. De toda la clase, ¿no? Y es un mapa, eventualmente un buen docente sin computadora puede tener un mapa de todo, pero se va a demorar mucho más tiempo, ¿no? Ahora en tiempo real puedes saber cuál es el mapa de todas las clases y saber, no, estos son los chicos que tengo que quedarme después de clases, me tengo que quedar una hora más con estos 10 chicos porque necesito reforzar las cosas. No necesariamente la aplicación resuelve el tema por sí misma, eso ya quedó dicho, ¿no? Sí. Esto es una cosa, eso es muy importante. Tiene que estar el mentor humano en algún lugar. Exactamente. Incluso porque la aplicación puede equivocarse, hemos visto. Sí. Sabemos que herramientas de inteligencia artificial cometen errores, ¿no? O sea, en verdad, ahí es cuando tú te das cuenta que el uso de la palabra inteligencia artificial es un poco... No, viene de los años 50, ¿no? Cuando queríamos saber si había qué aplicaciones informáticas hacían... tenían acciones que parecían un humano pensando, ¿no? Entonces de ahí viene el uso de la palabra inteligencia, ¿no? Pero solamente te das cuenta que no es inteligencia por el hecho que si a ChatGPT tú le preguntas algo, siempre te responde. Siempre te responde algo. Nunca te dice no sé. Ese es un problema. Nunca te dice no sé. Entonces ahí te das cuenta que no es un humano. No, un humano inteligente te dice, no sé eso. ¿No? Esa es la mejor prueba de la inteligencia, cuando él te reconoce las cosas que sabe y las cosas que no sabe, ¿no? Si le parece bien, hacemos otra pausa y ahora recorremos experiencias que ya existen de utilización de inteligencia artificial, pero del lado del alumno. De acuerdo. Del lado del alumno. Desde que las herramientas de inteligencia artificial generativa como ChatGPT se hicieron masivas, los desafíos que tenía el mundo de la educación se volvieron más amplios y hasta quizás más complejos. Pero especialistas del Banco Mundial plantean que esta novedad debería verse como una oportunidad y no como un problema. ¿Cómo? Bueno, para empezar, utilizando estas tecnologías como mentores y tutores. Y por otro lado, repensando las tareas, repensando incluso la función docente. De eso es que estamos conversando esta mañana con Jaime Saavedra, director regional de Desarrollo Humano del Banco Mundial para América Latina y el Caribe. Le leo una frase que encontré en este reporte del Banco Mundial. A ver, supongo que la comparte. La inteligencia artificial no debe verse como un reemplazo de la experiencia humana, sino más bien como una forma de mejorar y escalar el impacto del juicio y las habilidades humanas. Yo creo que es un error pensar que la inteligencia artificial, al menos por las próximas décadas, no sabe Dios qué pasará en el año 2080 o 2100, pero hoy día el arte va a ser, o está siendo ya, antes yo decía el futuro es, ahora ya no es el futuro, es el presente, es balancear la tecnología con el factor humano. No la inteligencia artificial, aun cuando existan todas las condiciones para que se pueda utilizar la tecnología, cosa que no existe en todas las escuelas, existen algunas escuelas, pero no en todas, aun cuando en esas buenas condiciones, siempre va a ser el balance entre el factor humano y la tecnología, en darle herramientas a que el maestro pueda tener una mejor interacción, más efectiva y más productiva con el estudiante. Pero nunca lo va a reemplazar. Es un coeducador, o es un complemento, es un apalancador, ¿no?, de las habilidades justamente del maestro. Recién veíamos en la primera parte de la entrevista herramientas de inteligencia artificial generativa para apoyar al docente, incluso para que mejore su tarea, el desempeño en su profesión. Le propongo que pasemos ahora a herramientas para estudiantes. El alumno, dicen ustedes en el reporte, puede emplear la inteligencia artificial como tutor. Exacto. ¿Cómo sería eso? A ver, ejemplos. Ahí es algo que, o sea, si te das cuenta, la educación hace un par de miles de años eran tutores, ¿no? O inclusive hace 500 años, ¿no?, si eras un millonario tenías mucho dinero, eras un noble, la manera de educar a tus hijos es, tenías un tutor que estaba interactuando permanentemente con el chico. El chico, si entendía un concepto, entonces podía seguir a otros conceptos, y si no lo entendía, entonces lo reforzaba, ¿no?, y trataba de asegurarse de que el chico entendiera antes de continuar, ¿no? Entonces, con la masificación eso se hace más difícil, ¿no? Porque ya no es un tutor con 1, 2 o 3 chicos, sino es
un maestro con 40 chicos. Entonces eso ha generado complicaciones. Esto nos permite regresar un poco, ¿no?, a esa personalización, a esa individualización, ¿no? Porque el profesor puede decir, ya, ok, ahora estamos trabajando este tema. Entonces, de este tema, ¿no?, estamos enseñando fracciones, ¿no?, y vamos a tener ejemplos de cómo hacer fracciones, pero hay unos chicos que pueden hacer los ejercicios de fracciones rápido y se dan cuenta que otros no. Entonces, una herramienta de inteligencia artificial lo que hace es, le da al chico en la computadora, le da un ejemplo muy básico de fracciones, un problema muy, muy fácil. Si el chico lo resuelve, entonces le da un problema un poquito más difícil, y si el chico lo resuelve consistentemente, le da cada vez, ¿no?, interacciones un poquito más complejas. Pero el chico que no, entonces continúa, ¿no?, dándole cosas un poco más fáciles, o trata de cambiar el enfoque para que el chico vaya entendiendo y pudiendo avanzar de manera productiva a su propio ritmo, ¿no? Remarco de lo que estamos hablando, ¿no?, de que con esa herramienta se puede, con esas herramientas, con ese tipo de herramientas, se puede plantear a los alumnos ejercicios uno a uno, ¿no? Uno a uno y adaptados a cada caso. A cada caso y a su velocidad. Con unos chicos pueden avanzar más rápido, otros más lento. Y además esos mismos software le alertan al maestro qué es lo que está pasando con cada chico, ¿no? El maestro sabe en tiempo real también, este chico está avanzando bien, este otro chico se está atracando, entonces hay que apoyarlo un poco más. Suena, ¿no?, maravilloso, suena muy bien. Una solución, sí, que estaba faltando, digamos. Sí, ¿no? sí. Eso suena muy bien, pero tienen que existir las condiciones en el salón para que eso pueda darse, ¿no? Sí, no, y además, bueno, hay que controlar, entre comillas. Acá estoy hablando de controlar en otro sentido, porque también puede pasar que esa inteligencia artificial se equivoque, ¿no? Podría pasar, pero bueno, para eso está el maestro, ¿no? Veía un caso concreto que está en este informe, la plataforma llamada Alex, en Ecuador, un sistema de tutoría basado en inteligencia artificial para la recuperación en matemáticas. Ese es el ejemplo que yo te da de fracciones, es cercano a lo que hace Alex, que o sea, se está utilizando últimamente en Ecuador, pero se utiliza en muchos países también. Bien. No, eso está bastante más difundido. Por lo que leí ahí, produjo un aumento de las horas dedicadas al estudio de matemáticas y contribuyó a una reducción de 9% en la probabilidad de reprobar al menos un curso. O sea, hay evidencia de este tipo de plataformas que efectivamente tienen un impacto positivo sobre el ritmo de aprendizaje de los chicos. Sigamos. ¿Cómo es esto? La herramienta esta que termina usando el alumno es una herramienta que a su vez tiene que diseñar o verificar o aprobar la institución. ¿Cómo se procesa esto? Siempre ahí para nosotros es muy importante el factor humano y el factor institucional, ¿no? Estas herramientas, por ejemplo, como la que hemos descrito, el chico la puede utilizar en su casa también, ¿no? Pero no necesariamente siempre en su casa va a haber, digamos, las condiciones en términos de tener una laptop y tener con conexión a internet, porque estas herramientas necesitan una conexión a internet, ¿no? Entonces, uno es que lo puede utilizar en su casa, pero el uso más efectivo usualmente es en la clase. Y siempre es importante que no solamente haya un análisis del docente o del director, ¿no?, sino del sistema educativo, que diga, bueno, efectivamente, este software en particular tiene los contenidos que yo quiero en términos, dado el currículum que yo tengo en mi país, ¿no? Entonces, ahí se necesita curar, digamos, ¿no? En términos de seleccionar correctamente cuáles son las herramientas que pueden complementar el trabajo de los maestros, dado los contenidos que yo quiero para el curso de matemáticas de este año, para los chicos de este país, ¿no? Para avanzar un poco más, también este informe identifica el uso de inteligencia artificial para la administración educativa. Por ejemplo, para agilizar procesos de ubicación de estudiantes que tengan riesgo de abandono escolar, ¿no? Sí, eso se está utilizando mucho y se utilizó ahí. Eso lo que desencadenó el uso de estas herramientas fue en la pospandemia, en la cual se veía muchos chicos que no estaban regresando a clases, ¿no? Entonces, a partir de eso se empezaron a desarrollar estos instrumentos que básicamente, con la data que existe,
de las características socioeconómicas del chico, o si el chico está empezando a dejar de ir a clases, entonces simplemente genera una probabilidad de que este chico podría abandonar la escuela, ¿no? Pero nominalizado, ¿no? Niño por niño, ¿no? Entonces, de tal manera que la escuela ya sepa de que, oye, hay esta lista de chicos que ya empiezan a estar, digamos, hay una alerta roja, estos chicos podrían estar abandonando la educación y dejando de venir a clases, ¿no? Entonces ya la escuela sabe, entonces hay que hacer algo con estos chicos, no en general, ¿no? Sí, hay algunos chicos que tienen problemas, no, ahora ya sí sé, no, Juan, Pedro, Luis, estos son los chicos que están en riesgo, entonces tenemos que hacer algo con ellos, ¿no? Eso, entonces te permite nominalizar y personalizar la información y poder tener una atención específica para esos chicos para evitar que deserten. ¿Están todas las condiciones? Están todas las condiciones. Acaban de escuchar ustedes a nuestro entrevistado planteando esa pregunta. Porque a eso es que vamos, ¿no? En el final de la entrevista. Estas herramientas existen, ya hay unas cuantas. Se pueden utilizar tanto por los docentes, por los estudiantes y por las instituciones educativas. Va a haber más. Se van a continuar creando tecnologías de este tipo. Ahora, en sí mismas no arreglan esos desafíos que tiene la educación, por ejemplo, en América Latina, ¿no? ¿Están dadas las condiciones? ¿No están dadas las condiciones? Volvemos a su preocupación inicial. Esa preocupación de la potencial mayor desigualdad que pueden generar, ¿no? En este momento. Entonces, si ya todas las escuelas tuvieran conectividad, todas, cosa que no es cierto, 1/3 de escuelas en América Latina no tienen conectividad y los chicos no tienen en sus casas, digamos, una conexión a internet. Si todos los chicos tuvieran una laptop, ¿no? Una tablet, ¿no? Que funcionara permanentemente, ¿no? Y si todos los maestros tuvieran todas las condiciones, entonces efectivamente tú dirías, todas las escuelas pueden, digamos, tener una interacción mucho más, todos los chicos en todas las escuelas pueden tener una experiencia mejor, ¿no? Pero lamentablemente ese no es el caso. Desde la conectividad, que no está resuelta para toda América Latina, que en Uruguay en principio sí. Uruguay ha resuelto varios problemas, ¿no? La conectividad está resuelta. La conectividad, el suministro de una laptop a cada estudiante. Pero y que no es ahí, hay a veces un error de pensar de que, y por muchos países lo hacen, entonces compro 500.000 ¿no? tablets, y ya, le he resuelto el tema. Y no, porque tú necesitas varios millones de tablets, no comprarlas, sino comprarlas y asegurarse que estén funcionando permanentemente en el aula. Y además es una tablet que la va a utilizar un chico. Y si la utiliza un chico, esa tablet se va a romper y se va a malograr con mucha frecuencia. Entonces, tú necesitas todo un ecosistema que permita que exista una tablet funcionando. Y después se necesita, digamos, el ambiente en el propicio, que esas tablets funcionan, el ambiente tecnológico, quiero decir, ¿no? Sí. Las plataformas, los sistemas de gestión, la interacción alumno, profesor, docente, institución, todo eso vinculado, ¿no? Y hay varios de esos aspectos, digamos, se ha avanzado mucho en Uruguay, en el sentido que efectivamente la tablet funciona. Si la tablet no funciona, el profesor puede llamar y decir, oye, acá se me han logrado ¿no? tantas tablets, y vas a recibir una tablet ya, digamos, arreglada en 3 días. Y si hay un problema con el sistema y algo no está funcionando, tienes a dónde llamar y te van a decir cómo resolver el problema. Entonces no es tener el device, no es tener el aparato, es tener todo un sistema que se asegure que esos aparatos estén funcionando permanentemente. Entonces en muchos de nuestros países, a veces inclusive cuando se compra el hardware, ya tienes el aparato, pero no tienes todo ese sistema ¿no? logístico, complejo, que te asegure que eso esté funcionando permanentemente y que la conectividad esté funcionando. Se cayó el sistema, se cayó la red, ¿no? Si se cae con frecuencia, el profesor lo va a dejar de usar. Necesita que esté funcionando permanentemente. Entonces, esa parte, digamos, Uruguay ya está muy cerca de resolverla casi completamente. Muchos países de nuestra región no. Entonces necesita resolver todo eso y además necesita asegurarte que el maestro tenga las competencias necesarias para poder utilizar estas aplicaciones de manera efectiva, ¿no? Me gustaría que en el final profundizáramos en esto justamente. La inteligencia artificial, una oportunidad en la educación. Ese es el tema con Jaime Saavedra, director regional de Desarrollo Humano del Banco Mundial para América Latina y el Caribe. Hace unos minutos usted se detenía en el caso de Uruguay, lo que se ha avanzado con Ceibal,
digamos, se ha extendido la conectividad, Sí. Cosa que en otros países no se da. Hay una laptop o una tablet por alumno. Que funciona. Que funciona permanentemente. Por supuesto, perfecto no es el sistema, pero Sí, básicamente no. funciona. Sí. Los docentes tienen también sus dispositivos. De acuerdo. Existen las plataformas educativas para conectar docentes con instituciones, docentes con alumnos. O sea, el sistema en Uruguay está muy avanzado en esta dirección. De todos modos, nos marcan algunos oyentes, en la comparación que usted hacía con América Latina, a ese diagnóstico auspicioso del Uruguay, habría que incorporarle otros datos. Dice, por ejemplo, Susana, hablemos de la condición de muchos estudiantes en Uruguay, que comen salteado, que en su casa no tienen baño, que no usan zapatos, ni tienen cómo llegar a una mínima condición de vivienda decorosa. Eso ocurre, esa realidad también se da en nuestro país, dice el oyente. Después hay otro que va un poco más allá y señala, en su casa muchos alumnos no tienen su cama, no tienen su mesa, su escritorio, su espacio para trabajar. Entonces, por más que lleve a su casa el dispositivo, no tiene las condiciones para usarlo. No es que pueda utilizarlo fácilmente. Y agrega, en el rancho, porque muchos viven en un rancho o una casa precaria, en el mejor de los casos de esas situaciones difíciles, hay un enchufe para todos los que viven ahí. Entonces, ¿qué dice usted sobre esta otra cara, no? Dos cosas. Uno, en primer lugar, Uruguay está mejor que otros países de América Latina, lo cual no quiere decir que esté bien, ¿no? Hay retos inmensos todavía. O sea, si solamente miramos datos fríos, para empezar, los chicos de 15 años, si miramos los chicos de 15 años en Uruguay, 41% no tienen nivel de lectura que debían tener esa edad. 57% no están en el nivel apropiado de matemáticas. Si miramos a los chicos de 10 años en Uruguay, esa pobreza de aprendizaje que yo mencionaba, el porcentaje de chicos que no pueden leer con fluidez y por lo tanto entender un texto, llega a 44%. Entonces, esas cifras no son buenas. Las cifras en Uruguay no son buenas. ¿Son mejores que el promedio de América Latina? Sí, son mejores que América Latina. Pero eso no quiere decir que son buenas, ¿no? Entonces, tenemos retos muy, muy grandes en Uruguay todavía. ¿Tenemos mejores condiciones para ir avanzando? Sí, pero tenemos también ese mismo problema de desigualdad que tenemos en el resto de América Latina, ¿no? Y efectivamente tienes escuelas y principalmente hogares en los cuales no están las condiciones para que los chicos puedan avanzar. Otros oyentes mencionan, desde su experiencia docente, lo que pasa en algunos liceos, en algunas escuelas, con el contexto violento en el que desarrollan la actividad, sí, con la violencia que incluso late en las aulas, en los corredores de la institución, como otro factor que contamina, entre comillas, como otro elemento del cual tienen que estar pendientes los docentes. Sí. ¿No? Por eso es que a veces en estas discusiones sobre el uso de la tecnología, ¿no? Yo siento que es como que estuviéramos navegando en dos mundos distintos, ¿no? Sí, ese es el riesgo, ¿no? Entonces estamos, hablando de todos los problemas tecnológicos, técnicos para mejorar la calidad de este software, ¿no? Que nos permite el reconocimiento del voz, del maestro. Fantástica esa discusión. Pero vamos al terreno y vemos que efectivamente en algunas escuelas, fantástico, esto funciona de una manera maravillosa, y en otras escuelas no están las condiciones por el lado de los hogares y tampoco por el lado de la escuela misma. Sí, ¿no? o del contexto de la escuela, o del barrio, de la comunidad. Ahora, también es cierto que la escuela tiene una responsabilidad inmensa, ¿no? Y el profesor tiene una responsabilidad inmensa. Por eso siempre digo, tan difícil es el trabajo del profesor. El trabajo del maestro, y eso yo creo que en nuestras sociedades no internalizan eso, ¿no? El trabajo del maestro es muy difícil, es muy, muy retador. Yo le digo a la gente que no está muy metida en educación, ustedes no pueden lidiar con sus dos hijos o sus 3 hijos. A ver, traten de lidiar con 35 chicos, particularmente 35 adolescentes, ¿no? Que tienes que capturar su atención. Y nosotros le decimos al profesor, bueno, no solamente le tienes que enseñar a leer y a escribir bien, ¿no? Y las matemáticas básicas, le tienes que, ¿no?, inculcar el pensamiento crítico. No le decimos eso a los maestros, ¿no? Ah, sí, qué fácil. A ver,
Incúlcale el pensamiento crítico, ¿no? Sí, incluso pensamiento crítico a propósito del mundo digital. Del mundo digital y, bueno, y de la vida, ¿no? Entonces, no queremos que los chicos estudien, simplemente se memoricen los hechos históricos, ¿no? Sino que tengan una capacidad de, ¿no?, poder interpretar los hechos históricos y contrastarlos con la realidad actual. Ah, qué fácil hacer eso, ¿no? Con 30 chicos de 15 años, de los cuales algunos de esos no han comido bien en su casa, ¿no? Entonces, eso le estamos pidiendo al docente hoy día, ¿no? Los términos de referencia del docente son esos. Sí, sí. Esos son términos de referencia muy complicados. Y tenemos que reconocer eso, ¿no? Y por eso el apoyo que se tiene que dar a la carrera docente es gigantesco. A ver, ¿no? Cuando usted dice apoyo a la carrera docente, terminemos ahí. Sí. ¿Qué puntos está pensando? Mire, para mí, siempre me preguntan, bueno, ya hablando de inteligencia artificial, ¿qué cosas es lo que hacer? ¿Qué tienen que hacer los ministerios? ¿Cuál es la política pública más importante, ¿no?, para incorporar la tecnología? Bueno, en verdad, para mí la política pública más importante para incorporar la tecnología y todas las ventajas que tenemos ahora para mejorar la calidad de la educación es mejorar y trabajar en el factor humano. Esa es la política pública más importante, ¿no? Ahora, eso no significa solamente mejorar la formación del docente. Es todo, en verdad, es todo, más? ¿no? O sea, la retribución. Es desde generar las condiciones, uno, para que haya una valoración social alta de la carrera docente. Para que haya una valoración social alta de la carrera docente, uno tiene que tener las condiciones para, obviamente en términos de retribución económica, para atraer a los mejores chicos que acaban la universidad o que acaban el colegio, digamos, ¿no?, la escuela, para que entren a la carrera docente, y dentro de la carrera docente generar una carrera docente que sea retadora y que dé muchas oportunidades de desarrollo profesional. No tiene que ser, en los países exitosos, la carrera docente es una carrera de clase media, firmemente de clase media, y que es considerada por todo el mundo como una carrera difícil. ¿No? Difícil de entrar a la Facultad de Educación, difícil egresar de la Facultad de Educación, y es una carrera retadora y por lo tanto bien retribuida, ¿no? Esa es la carrera docente en los países exitosos, y en eso es en lo que principalmente tenemos que trabajar, es en eso. Sí. Y luego vendrá el generar todas las condiciones para utilizar la tecnología mejor, ¿no? Semejante dificultad por delante, ¿no? Es difícil. Para empezar, todo esto cuesta mucho dinero, ¿no? Eso cuesta dinero, pero normalmente lo que nosotros vemos ya, particularmente en los países de ingreso medio, la restricción principalmente no es los recursos, siempre se necesitan más recursos, pero es tomar la decisión política de que asegurarnos que la carrera docente tenga todas las condiciones para que sea valorada como una carrera, para que tenga una alta valoración social. Ese es el punto central. Jaime Saavedra, director regional de Desarrollo Humano del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, gracias por acompañarnos esta mañana. No, muchísimas gracias por esta oportunidad.